Comenzamos con el segundo módulo de este webinar del vocabulario para la representación de los datos de bicicleta pública. Concretamente, en este módulo vamos a hablar de las ventajas que tiene el uso de este vocabulario, así como de cualquier otro vocabulario, para representar los datos. ¿Por qué utilizamos vocabularios para la representación de datos abiertos? En primer lugar, queremos describir los datos de una forma más precisa. Asimismo, queremos que esos datos estén descritos de una forma más homogénea y similar para facilitar su reutilización. Es decir, queremos que todos los ayuntamientos, todas las ciudades, puedan publicar estos datos de la misma manera, de tal manera que cualquier aplicación que se cree reutilizando los datos pueda utilizarse en cualquiera de las ciudades. Asimismo, hay un objetivo muy claro de mejora de la calidad de los datos que se están publicando, que tiene que ver con la descripción más precisa y con la descripción más homogénea de los mismos. Los conjuntos de datos, asimismo, se pueden relacionar más fácilmente entre sí. No solamente trabajaremos con datos sobre bicicleta pública, sino que los conectaremos con datos que están disponibles por la ciudad, que se han hecho disponibles por la ciudad de distintas maneras. Finalmente, la existencia de un vocabulario nos permite tener una API REST, como la desarrollada en el proyecto de Ciudades Abiertas, que permita su utilización y también nos permite realizar consultas semánticas en el lenguaje Sparkle. Comenzando por la descripción de los datos de una manera más precisa, precisamente la utilización de un vocabulario permite evitar ambigüedades en el uso de los datos. Por ejemplo, podemos especificar qué significa cierta columna, qué valores tiene, qué significa la ausencia de un valor en una determinada celda de un CSV o un fichero Excel. De esa manera podremos contar siempre con definiciones de lo que significa cada columna en la tabla correspondiente a un conjunto de datos. Por ejemplo, aquí mostramos algunas informaciones, algunos de los atributos que hemos creado para este vocabulario, como la fecha de alta de una estación, que tiene una URL completa que podemos utilizar, el identificador de un usuario o la matrícula de una bicicleta. Todas estas URLs que se muestran en esta diapositiva son URLs a las que podemos acceder y donde podremos obtener la descripción completa de lo que significa ese atributo, frente a lo que tendríamos en una columna de un CSV donde únicamente tendríamos el nombre. Con respecto a las ventajas del uso del vocabulario relacionado con la descripción de datos de una forma más homogénea y reutilizable, al compartir estos modelos consensuados con otras administraciones públicas, en este caso con las administraciones públicas que forman parte del proyecto, que también publican y usan otros datos similares, se facilita toda esta homogenización de datos. Todas las ciudades publicarán sus datos de manera similar. De esta manera facilitarán su reutilización. Es decir, no hace falta crear adaptadores a cada formato de datos cada vez que una aplicación tiene que desplegarse en una administración distinta. De esta manera se pueden crear aplicaciones globales, como las que se muestran en esta figura, donde tenemos dos ciudades distintas que tienen datos de bicicleta pública de acuerdo con el mismo vocabulario. Por tanto, esos datos están anotados de manera homogénea y eso quiere decir que la aplicación utilizada en una ciudad puede ser utilizada en otra ciudad. Asimismo, como hemos dicho, la información irá mejorando en su calidad con el tiempo. Al tener estos modelos consensuados, podemos identificar qué datos nos faltan en las fuentes de datos originales y determinar si se pueden encontrar o no dentro del contexto de nuestra propia administración, de nuestra ciudad. Asimismo, podemos identificar buenas prácticas en la representación de los datos que pueden dar lugar a mejoras en las fuentes de datos originales. Por ejemplo, cómo se representan informaciones relacionadas con las localizaciones, con las calles, etc. Es decir, los datos originales no siempre son representados correctamente o están incompletos. Podemos aprender utilizando el vocabulario cómo deberíamos representarlos y de esa manera tenemos además representaciones consensuadas sobre los datos que el dominio debería cubrir. Los conjuntos de datos asimismo se pueden relacionar más fácilmente entre sí, dado que reutilizamos fragmentos de otros vocabularios que ya han sido propuestos. En este caso concreto, tenemos tres conjuntos de datos, locales comerciales, bicicleta pública, padrón municipal, que usan datos del callejero de la ciudad. De esta manera se podrán enlazar más fácilmente entre sí para hacer consultas cruzadas si se unifica la manera de representar los datos de las calles de la ciudad.
Por ejemplo, podríamos llegar incluso a responder preguntas como obtener el rango de edad de los usuarios de bicicleta pública que pasan delante de un local comercial. Hemos hablado de la disponibilidad y uso de una API REST que también está siendo desarrollada en el contexto del proyecto Ciudades Abiertas. Esta API REST de datos desarrollada es genérica, permite su reutilización tanto en los contextos tecnológicos de los ayuntamientos que han participado en el proyecto como en cualquier otro organismo, y de esta forma se posibilita que cualquier otro organismo o cualquier otro reutilizador pueda implantar de manera sencilla un sistema de gestión y publicación de datos abiertos relacionado con este vocabulario o con todos los demás que se están desarrollando. A continuación tenemos algunos ejemplos de métodos de la API REST que se ha desarrollado en relación con los datos de bicicleta pública, donde podemos ver, por ejemplo, datos relacionados con las observaciones en una estación de bicicletas, que nos permitirá listar, buscar por parámetros como la fecha de la observación, el resultado de la observación, la propiedad que hemos observado, por ejemplo, el número de slots libres u ocupados. Y también tenemos otro ejemplo como la inserción de un nuevo registro de un punto de paso de una bicicleta pública en una de sus rutas. Finalmente, podremos realizar consultas Sparkle del vocabulario que serán aplicables a cualquiera de las ciudades que utilicen este vocabulario y que propongan sus datos de manera homogénea de acuerdo con el vocabulario. En este caso concreto estamos buscando identificadores y nombres de las estaciones de bicicleta que tenemos que no estén en este momento operativas. Es decir, esta pregunta nos permite resolver, esta consulta nos permite resolver la pregunta de qué estaciones no están operativas en este momento. Aquí tenemos un ejemplo.